Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, a la semana 6. Gracias por la conversación de esta semana pasada. Hemos abordado un montón de temas de mucho alcance teológico, práctico, porque el alcance del argumento de Pablo, pues, es de toda la historia de la humanidad, de cómo la muerte, como esa fuerza de deterioro multiforme, se ha ido extendiendo desde el primer ser humano y cómo la gracia de Dios ha sobreabundado, ¿no?, en medio de esa historia, sobre todo en su figura culminante, Jesús. En fin, gracias por su paciencia, porque sé que estamos, pues, eh, planteando una visión de la vida cristiana muy diferente para muchos de nosotros, desafiante, y no quiero tomar a la ligera el reto que eso supone para todos nosotros. Así que agradezco su paciencia, la generosidad con la que están, pues, recibiendo mi exposición, mis ideas, y espero que siga siendo, pues, un motivo de reflexión compartida, de poder preguntar, de poder discrepar y, si Dios quiere, pues todos crecer en el conocimiento del Señor. Bien, esta semana vamos a estudiar un pasaje precioso, famoso de Romanos, Romanos 7 y 8, casi todo el capítulo 8, la primera mitad más o menos, y hay un montón de versículos y palabras de renombre, eh, y lo que espero, pues, que podamos apreciar a estas alturas de la clase es la riqueza que cobra este lenguaje tan atesorado en nuestra fe, por su situación en esta carta, por su sentido según el desarrollo de la epístola. Así que me imagino que tendremos mucho que comentar la semana que viene, y pues será un placer, ¿no?, continuar el diálogo. Uno de los temas muy importantes esta semana que viene es el tema de la ley. Y como hemos mencionado ya varias veces en la clase, es importante reconocer que, si somos sinceros, pues no tenemos un compromiso muy claro con la ley de Moisés. Es algo que tenemos un poco ahí en el olvido, hasta se ha entendido como una maldición o algo a abandonar o una carga que había que quitar. Y Pablo nos va a decir de una manera clara que es del Espíritu la ley, que en sí la ley es buena, pero que el poder del pecado se ha podido aprovechar de la ley para aumentar el efecto del pecado entre nosotros. Y eso transmite la vulnerabilidad de la ley. Y yo extendería esa vulnerabilidad también a la Biblia entera, que si no entendemos bien cómo funciona la palabra escrita de Dios, cómo es el poder, ¿no?, que gobierna su interpretación, su realización entre nosotros, entonces podemos caer en la misma tendencia de hasta empeorar nuestra situación con la ayuda de la palabra de Dios. Y no queremos hacer eso, así que hay mucho que aprender para nosotros en esta porción de Romanos, y Pablo va a elogiar la liberación que podemos experimentar como algo ya, pues, que amanece entre nosotros, si aprendemos a caminar según el Espíritu y no según la carne, no según esa tendencia de apoyarnos en la palabra de Dios para jactarnos unos de otros o crear una cultura de vergüenza y temor,
con la palabra de Dios. En cambio, caminar según el Espíritu es un caminar solidario con las dificultades de la muerte y todos sus efectos entre nosotros. No es un caminar de temor o de vergüenza, de intentar ganar al otro, sino de intentar compartir unos con otros. Bien, los destinatarios de la carta en esto yo creo que igual serían un poco diferentes de nosotros, porque había una tendencia entre ellos de atribuir cierto poder a la ley que la ley no tenía. Y Pablo quiere reivindicar la ley, pero también demostrar que carece del poder para producir la justicia en el ser humano. Eso en sí no es su propósito, aparte de la obra de Dios entre nosotros. Y nosotros podemos malentender eso, me parece, porque, como he dicho al principio, no tenemos un compromiso claro con la ley. Y entonces esto puede reforzar nuestra idea, creo que mal concebida, de que la ley es una carga a quitar. Así que si Pablo estuviera escribiendo una carta directamente a nosotros, igual tendría otras cosas que decir sobre la ley, sobre todo igual con respecto a su importancia, cómo es la palabra de Dios, cómo nos guía en la justicia, cómo la necesitamos. Pero lo que tenemos que plantear es cómo los destinatarios tenían una tendencia de atribuir un poder a la ley que no tenía, y esa tendencia igual es análoga a un poder o una tendencia común entre nosotros de atribuir a la Biblia un poder que en sí no tiene. Y por lo tanto, pues hay que preguntar cómo es el poder que posibilita la justicia. ¿De dónde viene el poder para llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos enseña? Esa es una buena pregunta, me parece, para esta semana. Bueno, igual lo gordo de esta semana es la elaboración del trabajo preliminar. Es un trabajo interpretativo, es decir, de interpretar un pasaje. Cada uno puede elegir un pasaje de la lista en el programa del curso, pero quiero animarles a tomar muy en serio la índole preliminar de este trabajo. O sea que este es un estudio inicial de tu pasaje, es una investigación de él, un sondeo. No es un trabajo dedicado ya a interpretar de una manera concluyente lo que significa el pasaje. Eso se va a hacer más tarde en el trabajo avanzado. A estas alturas se trata de hacer preguntas al texto, de analizar el texto, de tantear con lo que puede significar, de buscar un poco unir sus diferentes partes, de seguir el hilo del pasaje. Así que les animo a incluir preguntas explícitas en lo que escriben y de estudiar el texto conforme a esas preguntas que han hecho, y permitir que ese análisis pues vaya produciendo claridad, conocimiento, cierto pues afinamiento, digamos, de la comprensión. No se trata de llegar a una conclusión, a una respuesta, a una interpretación ya decisiva del pasaje, sino de ir aclarando sus posibilidades, ¿no? Sí que debería haber diálogo en su trabajo con un comentarista y otra lectura programada pertinente a ese pasaje, eh, pero pues un aviso, ¿no? Con eso, hay muchas cosas con las que discrepar, así que ese diálogo no debería ser simplemente pues un citar esas fuentes como autoridad para apoyar cierta interpretación o idea que aparece en el trabajo, sino que ese diálogo debe consistir también en crítica, en cuestionamiento,
en preguntar cómo puede ser lo que dice ese autor, de igual proponer otra interpretación diferente a lo que dice ese comentarista y de resaltar los elementos o las cosas de tu pasaje que a ti te parece que el comentarista ha pasado por alto o no ha entendido bien. En fin, que es un diálogo crítico, no solo una citación de una fuente como autoridad en ese sentido. Eh, Bien, espero que sea una experiencia no solo de sufrir, sino de disfrutar, ¿no? De poder tantear con un pasaje sin esa obligación o carga de llegar a una conclusión. O sea, no hay que hacer eso todavía. Como verán en los trabajos modélicos, pues se trata de una investigación, ¿no? Del pasaje a estas alturas. Luego, después, van a recibir retroalimentación de mi parte sobre el trabajo preliminar y tomar en cuenta esa retroalimentación a la hora de elaborar el trabajo avanzado. Ya tirando al final de la clase, en ese trabajo avanzado sí que habrá que eh, armar un argumento, o sea, llevar a cabo una interpretación así concluyente, etapa por etapa, del pasaje. Pero no hemos llegado a ese momento todavía. En este momento estamos haciendo la investigación inicial. Va a haber, como verán en el programa del curso, una revisión entre pares. Eso se hará a partir de la semana que viene. En esta semana, la semana 6, eh, solamente hay que elaborar ese borrador inicial en el Google Doc que yo he compartido con ustedes y que se encuentra a continuación en el resumen del trabajo de esta semana, en los hiperenlaces correspondientes a los nombres de cada estudiante de la clase. Bien, estoy aquí para servirles, si hay alguna duda o pregunta sobre el trabajo, no duden en llamarme, escribirme un correo, podemos hablar por Zoom. eh, espero, ¿no? Que puedan experimentar algo del fruto del trabajo que han hecho hasta este momento en la clase, porque han venido desarrollando sus propias capacidades de estudiar el texto, de hacerle preguntas y de interpretar el texto. Y ahora se trata de demostrar, ¿no? Y practicar ese aprendizaje. Que Dios los bendiga y espero que el estudio de esta semana del texto también de Romanos 7 y 8 pues sea un motivo de bendición. Dios lo bendiga.